Franklin, al mando de los buques Terror y Erebus, tenía órdenes de pasar 3 inviernos en la zona ártica para realizar su objetivo. Se trataba de una de las expediciones polares más ambiciosas armadas por el gobierno inglés, con 129 tripulantes, entre marineros y oficiales. Cuando no volvió a saberse de Franklin, el almirantazgo envió varios buques de socorro cuyos capitanes barrieron las islas del norte sin resultados positivos. La información recibida de los inuit, esquimales, resultaba curiosa y confusa. Algunos relatos mencionaban una contienda armada entre los Kaploonas, hombres blancos, y una tribu de seres violentos. Otros inuit señalaban que había un buque hundido en una de las bahías de las Islas Polares, buque que había sido abordado por nativos curiosos y en donde hicieron un descubrimiento espeluznante, señas de un combate feroz y el cadáver de un gigante con colmillos largos, cuyo gran peso requirió el esfuerzo de 5 esquimales para moverlo. Estos datos confusos no fueron del agrado de las autoridades en Londres. Se lanzaron expediciones militares y privadas, algunas de ellas costeadas por la desesperada Lady Franklin, convencida de que su esposo y tripulación seguían con vida, a investigar distintas regiones árticas, pero no la región donde más probablemente encontrarían los restos de última expedición de Franklin. Se utilizaron buques mal equipados, capitanes poco experimentados en dichas regiones, y se hizo caso omiso de la información proporcionada por los nativos. Era como si los miembros del Consejo Ártico estuviesen empeñados en ocultar la verdadera misión de la expedición Franklin, a pesar de la presión ejercida por los periódicos británicos de la época y de autores como Charles Dickens. Casi un lustro después de que la expedición Franklin franqueara la bahía de Baffin para entrar a la historia del misterio, se descubrieron cadáveres de los miembros de la expedición, cadáveres que habían sido mutilados de forma extraña, algunos de ellos con las manos cortadas, el corazón extraído, y agujeros en el cráneo por donde se había subtraído el cerebro. Los restos de los tripulantes fueron exhumados nuevamente en la década de los 80 por científicos que detectaron señales de canibalismo en los huesos. El canibalismo entre exploradores extraviados no resulta sorprendente, pero ¿hay algo más? Algunos tripulantes de los buques perdidos fueron vistos por los esquimales, presentando barrigas hinchadas y labios y lenguas ennegrecidas. Los investigadores que han abordado la desaparición de Franklin han dicho que los pocos supervivientes tenían los labios negros por la sangre coagulada de sus festines caníbales, pero el autor Jeffrey Blair Lata opina lo contrario. Los vientres hinchados y labios negros son señas inequívocas de la exposición a fuentes radiactivas intensas. ¿Radiación? En el siglo XIX, en las zonas polares, los testimonios inuit apuntan hacia la existencia de unos seres gigantescos y colmilludos cuya imagen está plasmada en el arte esquimal. Las mismas creencias también indican la existencia de la luz chamánica, no necesariamente una fuente de iluminación, sino el lugar en el que se internan los chamanes en busca de información, una dimensión totalmente aparte de las nieves que predominan en la zona y conocida como Omanek, anglización del original Kaumanek. Los datos recabados por los europeos indican que los buques de Franklin pasaron de nuestra tierra a Omanek. Según dice el autor Barry López en su libro Arctic Dreams, resulta innegable la existencia de un paisaje mucho más vasto en la región ártica que la que nos dice la ciencia y que aparece en los mapas del United States Geological Survey. Se trata del país hacia el cual los chamanes hacían brillar su luz chamánica o Kaumanek. Es de suponer que el paso a este mundo desconocido involucraría el peligro de quedar expuesto a radiaciones desconocidas. Curiosamente, los mensajes enterrados en cápsulas de metal por algunos de los oficiales que sobrevivieron la misión dicen: ¿todo bien? Señal de una misión realizada exitosamente, a pesar de la pérdida de vida. Cabe suponer que el almirantazgo no estaba tan interesado en localizar el pasadizo noroeste como dar con este mundo secreto, y que las vidas de Franklin y sus hombres, así como las diversas expediciones de socorro, se perdieron por este motivo. Resulta curioso que la curiosidad inglesa por la zona polar se remonta al siglo XVI, cuando el mago John Dee, adscrito a la corte de la reina Isabel, y cuyos informes iban firmados 007, informaba a su monarca de la necesidad imperiosa de conquistar Groenlandia y su zona circundante, ya que ahí se podía encontrar el secreto de la entrada a otros mundos. Las primeras expediciones a la región fueron las de Martin Frobisher y Henry Hudson en los siglos XVI y XVII. ¿Habrá sido necesario aguardar 3 siglos para tener éxito? Sin embargo, permanece la interrogante de las extrañas muertes de los marineros y los seres que, según la tradición esquimal, invernaban en la isla del Rey Guillermo. Los seres colmilludos conocidos como Tunmate o Tony Hook parecen corresponder, por sus señas,
a las criaturas peludas conocidas como Bigfoot o Yeti, y que representaron un verdadero obstáculo para la colonización amerindia de esas inhóspitas regiones. El zoólogo Ivan T. Sanderson agrega que los Tony Hawk eran considerados como torpes por los esquimales, aunque con una fuerza física temible que les permitía cargar una foca adulta a cuestas sin ningún problema. La torpeza de los gigantes polares, combinada con su temor a los perros esquimales, fueron clave para la victoria de los Inuit. Los Tunnit o Tony Hawk desaparecieron de las regiones polares para irse a un lugar inaccesible. Sería Kaumanek. Pero hasta el día de hoy, las mismas tradiciones señalan que se produjo un año de horrores, que coincidió con la muerte de los expedicionarios Kaplonas y la deserción de la isla del Rey Guillermo por los esquimales. Aún resulta posible visitar las aldeas de iglúes que fueron desalojadas precipitadamente hace más de siglo y medio. Jamás se conocerá a ciencia cierta la suerte de la expedición de Franklin a menos que se haga un intento por investigar el buque supuestamente hundido en las aguas del estrecho de Barrow, donde será posible hallar el cadáver del gigante colmilludo, descubierto por los Inuit. Pero existe un detalle final curiosísimo, la extraordinaria saga sobrenatural del Resolute, embarcación que formó parte de una de las múltiples misiones de rescate. Presa de los hielos, sus tripulantes abandonaron su nave en medio del laberinto de islas congeladas del norte de Canadá. Mayúscula sería la sorpresa, un año más tarde, de encontrar al Resolute navegando solo en las aguas de la bahía de Baffin, con su velamen cubierto de hielo y las escotillas fuertemente selladas, como si un navegante fantasma lo hubiera sacado de entre las nieves. Rescatado por un ballenero estadounidense, el barco fue trasladado a Connecticut, restaurado, y devuelto a Inglaterra como un regalo de la Unión Americana al Reino Unido. El almirantazgo tomó posesión del Resolute enseguida y no vaciló en desguazar el bajel, ante la consternación del embajador estadounidense y la opinión pública inglesa. ¿Qué secreto portaba el barco fantasma que inspiró una decisión tajante de parte de la alta jerarquía de la flota inglesa? Otro misterio de los muchos que caracterizan las regiones frías de nuestro mundo. ¿Vendrán caras extrañas estos ciudadanos de otras partes? Como el hombre de Tuareg, pueden no tener idea alguna de que se han internado en una realidad distinta hasta sentir el terror sutil de encontrarse en circunstancias desconocidas. Por otra parte, existe la posibilidad de que algunos vengan a nuestro mundo a propósito. Corría el año 1293 cuando un hombre extraño que no hablaba ninguna lengua conocida, se materializó de la nada durante la boda del rey Alejandro de Escocia. Su aparición fue considerada como un prodigio y la suerte del individuo no figuró en los libros de historia. Un sujeto más tenebroso se manifestó en el año 1125 y supuestamente fue visto por miles de personas, siendo supuestamente capaz de escupir bolas de fuego lo suficientemente poderosas como para incendiar árboles. En fechas más recientes, Richard Popkin, autor del libro The Second Oswald, menciona la irrupción de un sujeto que era el doble idéntico de Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente John F. Kennedy, en un campo de tiro público. El individuo disparó un arma totalmente desconocida que lanzaba bolas de fuego, un parecido que no deja de ser curioso. Salvador Freixedo hace mención de otro caso parecido en su libro Visionarios, Místicos y Contactos Extraterrestres. A finales de la década de los 60, una pareja de tipos enigmáticos se alojaron en un hotel de Miami, EWA, para quedarse algún tiempo y trabaron amistad con la camarera del establecimiento. Cuando la mujer les preguntó de dónde venían, respondieron que venían del norte del continente, haciendo hincapié en que no se referían a las tierras al norte de los Estados Unidos. Uno de los hombres era alto y rubio y su compañero era bajo, de aspecto asiático y vestido de anaranjado. La camarera y su esposo fueron testigos de las actividades inusuales de los dos extraños, incluyendo lo que parecían ser experimentos con lo que tomaron por cámaras y dispositivos apuntados hacia el mar embravecido durante las tormentas. Freixedo escribe que mientras la camarera realizaba sus tareas de limpieza, pudo observar una maleta llena de bolas de billar, que pulsaban con luz, como si estuviesen llenas de electricidad. Los extraños desaparecieron tan repentinamente como llegaron. En vista de lo que sabemos de la existencia de Kaumanek, vaticinada por John Dee a la reina Isabel, ¿a qué se referían los dos extraños con al norte del continente? Dada la curvatura de la superficie terrestre, sería razonable suponer que se referían a las tierras al norte del continente americano, el casquete polar y Asia. Freixedo apoya la posibilidad de que la extraña pareja se refería a planos de existencia en otras dimensiones accesibles a por ciertos puntos de materialización/desmaterialización. Las actividades decididamente no turísticas de estos sujetos nos lleva, irremediablemente, a la existencia de los HDN, hombres de negro, cuyas actividades aquejaron a la ufología de hace varias décadas.
Mientras que la actividad de los UHDN se relaciona a menudo con los avistamientos objeto volador no identificado y encuentros con ovninautas, sus apariciones a veces no guardan relación alguna con el fenómeno. Entre estos casos figuran declaraciones hechas por los mismos UHDN a sus entrevistados, en las que manifiestan provenir de la nación del tercer ojo, citada por John Keel en su trabajo Undaunted Planet, Fawcett, 1971. Aunque Keel adjudica un significado esotérico a dicho planteamiento, se podría sospechar que los UHDN se refieren a un país físico ubicado en otro lado. Un caso de HDN en Pittsburgh, Iowa, investigado por el investigador Mike Alonso en 1995 fue protagonizada por una señora de edad avanzada que fue testigo de la caída de una extraña piedra negra en su patio, evento seguido casi a continuación por la llegada de unos UHDN vestidos en trajes de etiqueta que exigieron la devolución del objeto, alegando que la pérdida de dicho objeto resultaría en la destrucción de su universo. Mucho antes de eso, en noviembre de 1973, una joven que trabajaba para una agencia de empleos en San Juan de Puerto Rico recibió la visita de un hombre que vestía un traje negro con una camisa que parecía haber sido tejida de un material desconocido en la tierra, en sus propias palabras. El hombre tenía dedos largos y ahusados y un rostro perfectamente liso. La mujer se vio hipnotizada por su conversación, que iba desde asuntos ecológicos hasta la guerra, junto con afirmaciones como, hay otros mundos aparte de este. Si somos capaces de suprimir el impulso de asociar a los HDN a los objetos volador no identificado, podemos ver que sus motivos, en estos casos, no tienen nada que ver con suprimir a los testigos de avistamientos de platíbulos. ¿Serán capaces los HDN de ir y venir a voluntad entre su mundo y el nuestro? Eso ciertamente ayudaría a explicar los casos en que los HDN, o sus brillosos coches negros, desaparecen de manera repentina. El investigador de temas paranormales Brad Steiger tuvo la oportunidad de mantener un intercambio epistolar con un individuo supuestamente capaz de internarse a voluntad en estos otros niveles de existencia. Al Kiesig, natural de Missouri, Iowa, escribió detalladamente sobre sus experiencias con los portales dimensionales o puntos de acceso a otras realidades. Kiesig informó a Steiger que uno de nuestros universos vecinos es un entorno insonoro que carece de viento o de sol, aunque su cielo dispone de suficiente luz como para sugerir la existencia de semejante astro, y que él mismo pudo internarse en dicho mundo mientras que paseaba su perro en Arkansas en diciembre de 1965. Este mundo silencioso parecía imitar al nuestro, copiando hasta los detalles de las casas de madera descubiertas por Kiesig en su paseo. Pero el silencio, la ausencia de vida animal y de seres humanos infundían pavor. También parece haber una diferencia de tiempo considerable entre ambas dimensiones. El corresponsal de Steiger pasó a mencionar una región sin nombre en las montañas Ozark desde la cual podía ver otra dimensión con claridad, y ver la manera en que sus habitantes entraban a la nuestra. Kiesig afirmó su creencia que esta otra dimensión paralela representaba el infierno terrenal donde Jesucristo predicó por 3 días antes de ascender al cielo. Según Kiesig, otras puertas dimensionales conducen a una tierra sin vida. Otras te llevan al pasado, y otras te conducen al futuro de este mundo. ¿Era Kiesig poco más que un mentiroso que se burlaba a costas de Steiger? ¿Un lunático? ¿O poseía, de verdad, el don de entrar y salir de los Dwipas?